vamos a hacer, quiero que pienses detenidamente, te detengas por un segundo y pienses en un momento en tu vida en el que has necesitado ayuda. Para algunos son más momentos que otros, pero yo quiero que pienses en un momento grave. Uno de esos momentos donde sin la ayuda de otra persona, tu vida hubiese cambiado drásticamente. ¿Ya tienes el momento? El mío fue en un campamento. Yo veo que en esta iglesia hay un club muy activo de guías mayores. Y me imagino que porque es un club activo de guías mayores hay muchos campamentos. Mi momento de necesidad fue en un campamento. Nosotros habíamos ido con varios amigos al Gran Cañón en Arizona. We had gone to the Grand Canyon because we wanted to prove ourselves. Y habíamos ido en la primavera, justo en esta época, donde el tiempo aún está un poco frío. And so when we got there, it was still snowing on top. Y si tú has ido alguna vez al Gran Cañón, te has dado cuenta que uno tiene que descender y que mientras más desciendes, la temperatura va en aumento. Nosotros no habíamos sido muy preparados para ese descenso. Llevábamos nuestra ropa regular, pantalones de mezclilla, un suéter, los tenis y una bolsa de Doritos. Hasta ahora yo no puedo comer Doritos. Porque empezamos a descender. Ahora, yo había descendido al Gran Cañón. Lo habíamos hecho varias veces y yo sabía que el descenso desde el punto más alto hasta el punto donde está ese precioso manantial toma más o menos 6 horas caminando. Y yo sabía que con una bolsa de Doritos no la íbamos a hacer. Pero mi mejor amigo, al estar descendiendo me continuaba diciendo, just a bit further, let's go a bit further. Y usted sabe que cuando uno está entre amigos, sobre todo los hombres, nadie quiere ser el que diga stop. Por eso Dios creó a la mujer. Porque si fuésemos puros hombres, haríamos cada locura. Continuamos descendiendo, pasaron las horas y las horas y las horas. Y finalmente mi amigo dijo, okay, I'm tired. Habíamos estado caminando más o menos 6 horas y media. Y no habíamos llevado carpa ni ningún lugar donde quedarnos. So now we had to go back up. I don't know if you've realized this, but the moment to start heading back up is before you say, I'm really, really tired. Así que mi amigo me dice, estoy bien cansado. Y yo le digo, bueno, vamos a tener que regresar ahora. And he tells me, I'm not going to make it. What do you mean you're not going to make it? I'm not going to make it. Just leave me. I'm not going to leave you here. Yeah, leave me to die. I was like, stop being so melodramatic, get up, let's walk. So we started walking, empezamos a caminar. Ahora, toda la gente que habíamos visto llevaba su equipo para hacer este descenso y este ascenso. Llevaban zapatos especiales, llevaban ropa especial, llevaban protein bars y granola, llevaban carpas y sleeping bags. Y aquí estamos nosotros con una bolsa de Doritos, zapatillas, tenis y mezclilla. Y al continuar el ascenso, faltando como 1 hora y media para llegar de nuevo, mi amigo me dijo, I'm done. El otro muchacho con el que íbamos se tiró en el piso y dijo, yo ya no puedo más. Y mi amigo me dice, I'm done. Yo nomás lo veía
masajeándose las piernas. He was cramping up. It was a bad situation. ¿Y ahora qué hacemos? Pero yo le dije, you gotta keep going. Así que continuamos subiendo y subiendo y subiendo. Y como después de 10 minutos volteamos y me di cuenta que ya nada más éramos 2 los que estábamos subiendo. El tercero se había quedado en alguna parte. So now what do we do? Bueno, vamos a regresar a buscarlo. Y comenzamos a regresar y yo no lo encontraba y yo empecé a sentir un montón de pánico y finalmente escucho una voz bien tenue que me dice, help, save me. And then I saw him in a ditch on the road. Save me. What do you mean save me? Save yourself. Sálvame, sálvate a ti mismo. No puedo. I can't. Así que lo tomé y me encanta contar esta historia porque esta es la única historia que cuento donde yo soy el héroe. Lo tomé, me lo puse en los hombros y caminé la última hora y media, más o menos como 4 millas, con él montado en mis hombros. Llegamos, lo bajé, fui por el carro, traje el carro, él me vio y me dice, tonight dinner is on me. So that's the least you could do. Hoy yo invito a la cena, me dice. Y después se me quedó viendo y me dice, because I couldn't have made it without you. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la historia. Es tu historia y es mi historia. Caminando por el ascenso y el descenso en este mundo. Agotado, cansado, tirado a la orilla del camino, in a ditch somewhere, gritando, save me. Ese es nuestro estado. Save me. ¿Y por qué gritamos, sálvame? Why do we yell, save me? Querida familia, porque nosotros no nos podemos salvar por nuestra energía. Y porque servimos a un Dios que descendió con nosotros para ascender con nosotros. Porque servimos a un Dios que nos está en este momento cargando en los hombros. Y yo estoy seguro que cuando lleguemos al cielo, a ese gran banquete en la Canaán celestial, tú le vas a decir a Jesús, yo invito la cena, because I couldn't have made it without you. Cuando pensamos entonces en esta noción del Evangelio, tenemos que inmediatamente pensar en ¿de qué nos está salvando Jesús? Porque hemos descubierto ya a lo largo de esta semana que el grito del ser humano es sálvame, save me. Pero también te tienes que dar cuenta de que Dios te está salvando de algo. Y hoy te quiero preguntar en este precioso sábado, ¿de qué te está salvando Dios? Leímos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, versículo 21, que dice, y llamará su nombre Jesús. Yeshua. Jehová salva. Porque salvará al mundo de sus pecados. Y ahora te quiero preguntar, porque eso exige, lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 21, exige otra pregunta. ¿Qué es el pecado? Y tú inmediatamente piensas en tus estudios bíblicos y dices, yo sé lo que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Y entonces te pregunto, ¿de qué ley? Y tú me dices, bueno, ahí se pone un poco complicado el asunto.
Jesús es claro con sus discípulos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. El pecado es la transgresión de la ley de amor de Dios. Dios nos ha dado una ley y la ley se puede simplificar en una palabra. ¿Qué cosa? El amor. Pero muchas veces cuando nosotros pensamos en el pecado, y te lo voy a probar esta mañana con la Biblia, como lo hemos hecho toda la semana, cuando tú y yo pensamos en el pecado, pensamos en actos, comportamiento, behavior. Y entonces nos decimos a nosotros mismos, si yo puedo actuar correctamente, entonces yo dejaré de pecar, y si yo dejo de pecar, entonces voy a ser aceptable a Dios. Esa es la mentalidad. Y te digo en esta mañana que eso es completamente erróneo. Más aún, eso va en contra del Evangelio. Palabras fuertes te estoy diciendo en esta mañana. El pensar que el pecado es comportamiento y si dejas de pecar porque te estás comportando bien, entonces eres aceptable a Dios, va en contra del Evangelio. Because sin has nothing to do with behavior. Pecado no tiene nada que ver con tu comportamiento. El comportamiento es el resultado del pecado. Pero el pecado es más profundo que hacer o no hacer algo. El pecado va mucho más allá de eso. El pecado es el estado en el que nosotros vivimos. ¿Y qué tipo de estado es ese? Es un estado de alienación de Dios. Sin is then the state of being without God. You see, when we sinned, when we decided to sin, Genesis chapter 3, cuando nosotros decidimos pecar en Génesis capítulo 3, ¿qué fue el pecado que cometimos? Muchos leemos la historia y decimos, el pecado fue comer la fruta. El pecado fue desobedecer. Pero el pecado va más allá de eso. ¿Tú te acuerdas cómo convence la serpiente a Eva de comer el fruto? ¿Qué le dice? Ella le dice, no puedo comer del fruto porque Dios me ha dicho que el día que coma del fruto de cierto moriré. Y la serpiente le dice, no morirás. ¿Serás como? ¿Cuál es el problema entonces principal del ser humano? El ser humano quiere ser como Dios. El ser humano vive en un estado de autosuficiencia. I can do it on my own. Y en el momento en el que vives ese estado de insuficiencia, de autosuficiencia, dices, no necesito a Dios. Y en el momento que dejas de necesitar a Dios, no importa cómo te comportes, estás separado de Dios. Se ha creado una brecha entre tu vida y Dios. Esa relación íntima con Dios se ha cortado. Y esa relación tú no la puedes reparar. La base del Evangelio, querida iglesia de Hollywood, es que Jesucristo descendió, se hizo uno de nosotros para reparar la brecha que nosotros habíamos creado. Por eso Jesús vino a la tierra. Jesús no solo vino a morir por ti, Jesús vino a vivir contigo. Y Mateo capítulo 1 versículo 21 nos dice, llamará su nombre Jehová salva, porque Él reparará ese estado de separación entre el ser humano y Dios. Eso suena muy bonito, pastor, pero ¿hay fundamento bíblico para lo que usted está diciendo en esta mañana? Claro que lo hay. Ven conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y rápidamente vamos a entrar en dos historias bien cortitas, de dos personas que van y encuentran a Jesús, o más bien dicho, de dos personas a las que Jesús encuentra.
en circunstancias un poco extrañas. San Juan capítulo 3 nos cuenta la historia de Nicodemo. Tú sabes ya la historia. Él va a buscarlo a una hora inapropiada, un poco extraña, en un lugar extraño. Él va en la noche porque Nicodemo es parte del grupo élite en Jerusalén. Y Nicodemo no puede estar relacionándose con Jesús, entonces va y lo busca de noche. Y en esa noche Jesús cambia el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es la forma en la que tú entiendes el mundo. En esa noche Jesús le cambia el paradigma a Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una persona diferente, tienes que darte cuenta de que la autosuficiencia y al actuar correctamente no es suficiente. Tienes que conocerme. San Juan capítulo 3. Y Juan inmediatamente después nos presenta otra historia muy parecida a la de Nicodemo. Una persona es encontrada por Jesús en un lugar extraño y a una hora inapropiada. Vamos a leer rápidamente. Versículo 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Jesús está en Samaria, en un pozo, y una mujer se le acerca y Jesús le dice, dame de beber. En el versículo 6, San Juan nos ha introducido un par de cosas interesantes. Dice que Jesús está sentado a la orilla del pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo. ¿Y qué hora es? La hora sexta. ¿Y por qué nos dice eso San Juan? ¿Por qué es importante la hora? Por cierto, lo hace con las dos historias. En la historia de Nicodemo, San Juan también nos quiere dar la hora. ¿Por qué? Porque Jesús cambia tu paradigma. Jesús te encuentra a la hora en la que menos esperas. Tú puedes no estar buscando a Jesús. Tú puedes estar en una hora inesperada haciendo tus cosas en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones personales. Y en esa hora inesperada, Jesús te va a encontrar. Era la hora sexta, el mediodía. ¿Por qué la mujer está yendo a sacar agua al mediodía? Mediodía no hay nadie ahí. Todo el mundo en el Medio Oriente hace sus tareas bien temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque al mediodía, en el pozo de Jacob, la temperatura es más o menos 120 grados Fahrenheit. 120. Y esta mujer tiene que caminar, y yo he visto la distancia entre su ciudad y el pozo, son más o menos 2 millas. Esta mujer tiene que caminar 4 millas. En medio de una temperatura de 120 grados y de regreso tiene que ir cargando un balde de agua que le dure para el día, para cocinar, para beber, para bañarse. ¿Por qué está yendo al mediodía? Porque la mujer tiene un pasado sórdido. Mi abuela me cuenta que en Cuba la gente iba a recoger el pan a las 6 de la mañana. Y que todas las damas que se reunían a recoger el pan a las 6 de la mañana empezaban a platicar, empezaban a hablar entre sí. Tú sabes lo que pasó con fulanito de tal, yo sé lo que pasó. Y adivínate que perenganito le está haciendo infiel al marido. Bueno saber que las cosas no han cambiado. Porque eso es exactamente lo que pasaba en los pozos a las 6 de la mañana cuando la gente iba a sacar agua. Y si esta mujer con un pasado sórdido viene, la gente iba a empezar a hablar de ella. La mujer quiere protegerse. La mujer no es aceptada por su comunidad. La mujer no es aceptada por su iglesia. Pero la mujer es aceptada por Jesús. ¿Qué te quiero decir? Si tú en esta mañana has venido buscando a Jesús en una hora extraña en tu vida,
Si te sientes que no eres aceptado o aceptada, te tengo buenas noticias. Jesús te acepta. Y Jesús habla con la mujer y el Evangelio según San Juan nos dice que le hace una pregunta. Es una pregunta sencilla, es una petición sencilla. Versículo 7, Jesús le dice, dame de beber. Jesús rompe paradigmas, familia. Un judío nunca podía hablarle a una samaritana. Era tabú. Y un hombre tampoco le podía hablar a una mujer, sobre todo a una mujer así. Jesús, en el momento en el que él se relaciona con ella, Jesús ya no iba a ser aceptado en el templo por al menos 7 días. Esa era la costumbre. Pero Jesús la busca y le dice, dame de beber. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, es una pregunta sencilla. Dime, ¿Jesús tenía sed? ¿Jesús necesitaba el agua de la samaritana? Este Jesús acaba de transformar 5 panes y 2 peces, acaba de transformarlos y le acaba de dar comida a 5,000 hombres. ¿Tú crees que este Jesús necesitaba el agua de la samaritana? Yo no sé si tú has tomado agua de un pozo. ¿Alguno de ustedes ha tomado agua de un pozo? Yo tuve la oportunidad de ir a un país en Centroamérica que no quiero mencionar porque salí de ahí bien asustado. Honduras. Por poco y nos asaltan en la carretera ahí en Honduras. Pero llegamos al CEA, a la Escuela Adventista en Honduras, y estábamos ahí predicando y me invitaron a tomar agua, a visitar ahí a gente, y el agua la sacaron de un pozo. Y Linda se me quedaba viendo porque esa agua no salió así como la agua que ustedes toman aquí, de su grifo, pura, cristalina, fresca, deliciosa. No, esa agua parecía Coca-Cola. Y tenía cositas nadando ahí. Los que han tomado agua de un pozo, ¿es cierto o no es cierto lo que le estoy diciendo? No todos los pozos. Bueno, entonces a mí me tocó un pozo medio feo. Pero no importa qué tan bueno sea el pozo donde usted saca agua, el agua no sale como el agua del grifo. Era en Honduras. Acá dicen el pozo en El Salvador es mejor. También tomé agua de un pozo en El Salvador y salió igual, Yo te pregunto ahora, ¿Jesús necesitaba tomar esta agua? ¡No! Pero Jesús respeta tanto al ser humano que Jesús quiere hacer un intercambio contigo. Jesús quiere decir, dame tu agua sucia, impura, con gusanos y cositas nadando adentro, dame eso que tienes, yo lo quiero. Es el Evangelio, familia. Dame esa agua impura y sucia que tienes y déjame darte lo que yo tengo para ofrecer. Nota que Jesús quiere hacer este intercambio. ¿Por qué? Porque Jesús quiere una relación contigo. Y una relación requiere intercambio. Jesús respondió, versículo 10, si no conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Dame tu agua sucia, dame tu vida sucia y yo te voy a dar una vida completamente nueva, porque yo he venido a reparar esa relación que se ha rupturado. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la samaritana. Y entonces tienen esta conversación. La mujer le dice, versículo 15, Jesús le dice, yo te voy a dar agua vida. El versículo 15 nos dice, la mujer le dice, Señor, dame de esta agua para que no tengas sed ni venga a sacarla. Y Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. Y la esposa dice, la dama dice, no tengo esposo. ¿Y qué le contesta Jesús? Bien dices, bien has dicho, porque has tenido 5. Y el que vives con el que vives hoy no es tu esposo. Y ahí yo estoy esperando que Jesús le diga, ajunta. Pero no es lo que dice Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que le dice Jesús?
Jesús no dice absolutamente nada. Porque el comportamiento cambia una vez que hay una relación. Nosotros queremos hacer las cosas al revés. Queremos cambiar el comportamiento y después esperar que tengamos una relación con Jesús. La mujer entonces se da cuenta de que este hombre no es cualquier judío. Y me parece bien interesante lo que pasa. Versículo 19, Señor, veo que tú eres profeta. ¿Y qué tipo de pregunta le hace? Si tú tuvieras a Jesús acá enfrente, ¿qué le preguntarías? La mujer le hace una pregunta teológica. ¿No es cierto? La mujer quiere saber teología. Le dice, bueno, Señor, ya que te tengo aquí, ya que sé que eres un profeta, dime, ¿de dónde debo de adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros decimos como samaritanos que se debe de adorar aquí, en el monte Gerizim. ¿Dónde debo de adorar? Esta es una pregunta teológica. Y Jesús le dice, yo no estoy aquí para resolver tus cuestiones o cuestionamientos teológicos. Yo estoy aquí para cambiar tu vida. ¿Cuántas veces nos pasamos debatiendo teología? ¿Cuántas horas y energía pasamos debatiendo teología? En vez de estar experimentando al Jesús que cambia vidas. Jesús está aquí para cambiar paradigmas, para cambiar la forma en la que tú ves al mundo. Primero, la mujer está funcionando con este paradigma. Los samaritanos y los judíos no tienen nada que ver. Jesús destruye ese paradigma. Segundo paradigma que tiene la mujer es, los hombres y las mujeres no pueden tener nada en común. Y Jesús destruye ese paradigma. En tercero, la mujer piensa que uno debe de adorar en cierto lugar para ser bendecido por Dios, y Jesús le destruye ese paradigma. Es precioso cuando Jesús destruye nuestros paradigmas. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Después de que yo dejé de trabajar aquí en esta conferencia, yo recibí un llamado para ir a trabajar al sureste de California. Y recibí una iglesia que está ahí en la frontera entre Estados Unidos y México, en el desierto. Y viví ahí. Nosotros teníamos una casa en Loma Linda y la decidimos rentar. Y la gente a la que la estábamos rentando es una pareja. El esposo está estudiando medicina y la esposa está estudiando para ser dentista. Y la pareja es una pareja lindísima, son de Alabama, los dos, una pareja de personas gringas de Alabama. Y es bien diferente cómo es la cultura entre California y Alabama. Y esta pareja, siempre que yo estaba en Loma Linda, me llamaba y me decía, hay un problema con el boiler, o tienes que arreglar, el jardinero cortó el césped mal, o hay un problema con el piso, tienes que cambiar esto en el baño. Ellos tenían radar y sabían cuando yo estaba en Loma Linda porque me llamaban. Así que un día yo fui aquí a la conferencia del sureste, en Riverside, y vi el número de teléfono. Y recogí el teléfono y le dije, hey John, what's up? Me dice, oh, there's a beast in our backyard and he's eating all the fruits. Yo tengo árboles frutales en el patio de atrás y había un animal comiéndose los árboles frutales. Entonces yo le dije, por alguna razón, okay, I'll go take a look. Yo qué sé de animales, no sé nada de animales, pero yo le dije, okay, yo voy y te investigo. Y fui. El problema es que cuando llegué a mi casa eran como las 7 de la tarde, ya estaba oscuro. Y veo a John y le digo, John, ¿dónde está el animal? Y apunta hacia allá y le digo, ok, préndeme las luces, John. Y prendió todas las luces del patio trasero. Pero hay un rincón por donde tengo un árbol de aguacate que no recibe absolutamente nada de luz. Y John me dice, he's right there. Yo dije, okay, I'll go take a look. Pues no tenía luz, entonces ¿qué hice? Tomé mi teléfono,
Lo abrí, prendí la lamparita que tiene ahí, empecé a alumbrar y entonces vi este monstruo. Yo creo que Juan había visto este monstruo cuando estaba describiendo las bestias del Apocalipsis. Porque lo único que vi, querida familia, eran unos ojos rojos y unos dientes filudos y unas garras, y la cosa estaba a punto de brincar. Y yo dije, sorry John, y comencé a correr. Y John lo único que vio o escuchó fue a su landlord, a su servidor, corriendo, gritando. John sale y comienza a correr detrás de mí y me dice, "Are you okay?" Y yo le digo, "No." Y él me dice, "Why?" Y yo le digo, "I saw it." Y él me dijo, "Did you get it?" Y yo le dije, "Are you crazy?" Pero entonces salió Martina, su esposa. Y pues yo me sentí un poco avergonzado de estar gritando como señorita enfrente de Martina. Entonces le dije, "But don't worry, now I know where he is. I'll go get him right now." Y de nuevo voy y prendo la lámpara y lo vi otra vez. Y el animal comienza a caminar y acercarse a mí. Y yo tomé una foto, mi teléfono, pues yo no reconocía al animal. Así que tomé una foto en el teléfono, se la envié a Linda y le puse en el texto, "This is what killed me." Para que supiera que yo morí defendiendo el árbol de aguacates de esta bestia. Y Linda me dice, y como en 30 segundos me responde, me dice, "You're such a baby." Y yo le digo, "¿No viste esta bestia?" Me dice, "Sí, es un tacuacín." ¿Un tacuaqué? Un tacuacín. Y entonces, mientras yo estoy leyendo este texto con el tacuacín el animal comienza a correr detrás de mí y yo comienzo otra vez a correr. Y entonces llego de nuevo a donde está John y John me dice, "Did you see it?" Y yo le digo, "Sí." Y él me dice, "What was it?" Y yo le digo, "A tacuacín." Y John se me queda viendo y me dice, "¿A tacua what?" "A tacuacín." Y entonces por si las dudas le mandé una foto del tacuacín a mi papá. Y mi papá me responde como en 5 segundos, me dice, "You're such a baby." Es un tlacuache. Yo veo a John y le digo, "Oh, by the way, if this is helpful, the tacuacín is also known as a tlacuache." John no sabe qué es un tacuacín o un tlacuache. Así que John agarra mi teléfono y me dice, "Let me see." Y yo le enseño la foto. John me queda viendo y me dice, "You're such a baby. That's a possum." Y me dice, "And if you can catch it, my wife makes delicious chili out of possum." Y te ríes, pero así es como cambia un paradigma. Porque mi paradigma cambió de ver a este monstruo como la bestia del Apocalipsis, a un tacuacín, a un tlacuache, a la cena del Día de Acción de Gracias. Y tu paradigma cambia de acuerdo a la información que recibes. Y eso es exactamente lo que está pasando con esta mujer en San Juan capítulo 4. Ella ha recibido la información que cambia vidas. Y eso es que Jesús quiere transformar lo que tú tienes por algo mejor. Te pregunto en esta mañana, ¿es un intercambio que vale la pena?
Cambiemos entonces nuestro paradigma. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Bondadoso Dios, tú nos has cargado en tus hombros. Y tú, Señor, has cambiado nuestro paradigma porque nos has dado la revelación de Cristo Jesús. Así que, Señor, permítenos reconocer que la salvación del pecado no es algo que podemos hacer nosotros, porque nosotros somos pecado. Nuestra naturaleza humana, Señor, busca alejarse de ti y tú continúas rescatándonos en horas extrañas, en momentos impensados. Tú buscas al ser humano y le dices: déjame transformar tu vida. Permíteme crear una relación contigo. Oh Dios, que nuestra vida sea una vida en la cual tenemos el valor de cambiar nuestros paradigmas basados en la información que la relación contigo nos provee. Oramos entonces en Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dijo: amén.